Imagínate tener todo el poder. De tu lado al presidente de la República, de haberlo impuesto en su momento y de pedirle que te firmara todo para que tú trajeras el mundial a tu país. Estamos hablando de Televisa, un ente altamente corrupto y que casi siempre se sale con la suya. El problema viene para ellos cuando hay un grupo que no está de acuerdo y también cuando por fin las leyes dictan justicia para quienes están prácticamente lapidados por empresas como Televisa. Por eso hoy vamos a poner sobre la mesa, sí, puntos importantes sobre cómo Televisa se está yendo al caño. Junto a ellos, Emilio Azcárraga, el Cuyo, que está prácticamente tirando espuma por la boca. ¿Por qué? Ahorita te lo vamos a decir. Primero, el tema de la Bomba Rodríguez, un lacayo de Emilio Azcárraga, como siempre los pone en la Federación Mexicana de Fútbol, salió a berrear, a decir tontería y media, pero dentro de esa tontería, él nos está explicando cómo está el negocio del cara de Cuyo en el fútbol. Y del otro lado, los dueños de los palcos, que terminaron aplastando a Televisa gracias a un juez federal que dictó 4 medidas cautelares que vamos a explicar en este contenido. Seguramente a los televisos, a los telecuyos y a todos los lacayos de Emilio Azcárraga no les gustará este video, así que te pido pongas mucha atención y sobre todo te diviertas aquí en el canal de los expulsados. Venga. Es por eso que hoy te presento, ganan dueños de palcos. Televisa y Azcárraga siguen perdiendo mucho dinero. Justamente como dice el título del subtema, ¿cómo se maneja la Liga MX? Muchos aficionados desconocen cuál es el modus operandi de Televisa para poder manejar a la Liga MX. Muchos se niegan a entenderlo, inclusive los telecuyos siempre sacan este argumento que dice más o menos así. Si Televisa fuera la dueña del fútbol mexicano, el América tendría 60 campeonatos. ¿Qué pasaría si el América siempre fuera el campeón? Y con ayudas arbitrales. Pues no habría objetividad, no habría ni siquiera aficionados que creyeran que el torneo mexicano pues es objetivo, que tiene reglas y que se respetan, que se juega limpio, siente tu liga, dijera el lema de la Liga del Cuyo Azcárraga. Si eso pasase, pues prácticamente no tendrían dinero, no facturarían miles de millones de dólares al año y no fuera una liga altamente lucrativa. A eso se le llama, pues obviamente tienes que tener, pues justicia deportiva. Pero cuando se suscitan eventos como los del América, en este caso que está adherido a una bolsa de valores y que tiene que ganar para poder facturar, pues bueno, empiezan ciertas situaciones como las que ya platicamos que se dieron en el partido de Pumas. Pero bueno, el punto no es ese, el punto no es desmentir a los aficionados que aplauden al cara de Cuyo. El punto es señalar cómo Azcárraga ha querido tener el dominio total de la liga. Si bien él es el dueño de este negocio, ¿sí? Y sus socios comerciales como Salinas Pliego, como Grupo Orlegui y como muchos otros que están ahí metidos en el negocio, pues solamente basta poner 2 ejemplos muy burdos. El primero es, obviamente, hay dueños que tienen cierto estatus dentro del círculo del Cuyo Azcárraga. Por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen buen estatus? Pues el equipo de Cruz Azul. El equipo de Cruz Azul es un gran ejemplo que nos dice cómo torcer la ley. Porque Cruz Azul no tiene estadio, no tiene un estadio propio. Renta el Estadio Azteca, rentó el estadio de la Ciudad de los Deportes. Pero detrás de Cruz Azul hay una mafia que se mueve con los Álvarez, que ya ahorita poco a poco se ha desintegrado, pero que en aquellos entonces Billy Álvarez tenía muchos nexos con el cara de Cuyo Azcárraga. ¿Por qué? Porque le rentaba el estadio. Para el Cuyo es dinero que le está entrando al Estadio Azteca. Y tener a un inquilino como Cruz Azul que llenaba, que es un equipo histórico, pues le daba cierta plusvalía a su estadio. ¿Qué sucedió cuando Cruz Azul tiene un problema con TV Azteca, que TV Azteca adquiere en 2015 al Atlas? Agarra,
¿sí? Y hacen un trueque entre TV Azteca y Televisa. Les dice, ¿sabes qué? Pues yo, para completar mi parrilla de contenidos, porque tengo al Atlas, pues ¿qué te parece si te catafixio un equipo? Que sea Cruz Azul. Cuando le fueron a preguntar a Billy Álvarez, dijo, sí, nos vamos con Televisa y sirve que después regresamos a la Azteca. Cosa que años después se dio. Ese es el negocio que hay detrás de los equipos del fútbol mexicano. Te la barajearon con que Cruz Azul regresa a la catedral que los hizo grandes, cuando realmente la historia de Cruz Azul viene mucho atrás, en Ciudad Jaso Hidalgo, que es donde consiguen su ascenso a Primera División. Pero no nos vamos a meter en eso. El punto es que Cruz Azul, al no tener estadio, al tener también un jefe corrupto como Billy, que estaba prófugo de la justicia, la liga los tenía que haber sacado de la liga porque estaban rompiendo la regla. Pero como es Cruz Azul, es un equipo que vende, es un equipo que trae Televisa en las transmisiones y que vende mucho dinero con los patrocinadores en sus partidos, pues tenían que encontrarle una salida. El otro caso es el de Fidel Curi Grajales, un personaje altamente putrefacto, hay que decirlo, pero era un tipo que les ocasionaba muchos problemas a los dueños del fútbol, en este caso Televisa, y a sus socios comerciales y a sus socios también del fútbol como Grupo Orlegui, recordando que Fidel Curi Grajales y Orlegui casi se agarran a trancazos. ¿Qué hicieron con Fidel Curi? Pues bueno, entre Salinas Pliego y los jueces que estaban corrompidos por Grupo Salinas, lo metieron al bote, ¿sí? Por situaciones que ni siquiera había cometido, por crímenes que nunca cometió. Si bien Fidel Curi Grajales no era una perita en dulce, al final la gente poderosa lo terminó metiendo a la cárcel. Después, cuando se hizo las elecciones del Poder Judicial, un juez reveló que prácticamente no había delito que perseguir, pero que sucedió y había pasado 2-3 años en el bote. Eso es un ejemplo burdo de cómo se maneja. Hay niveles de los dueños del fútbol mexicano, donde unos tienen voz y voto porque son socios comerciales y los otros pues simplemente son un lastre para las decisiones que tiene el Cuyo Azcárraga. Bajo ese contexto, vamos a pasar al siguiente tema. Y ya no voy a hablar también de las mafias que hay en Cruz Azul, que esas son muchas. Hay que recordar que apenas hace algunas semanas Pablo Barrera habló sobre lo que dijo Teófilo Gutiérrez en aquella final del 2013 contra el América, donde culpó a Memo Vázquez de haber vendido esa final. Al final Teófilo se fue en silencio después de ese partido y nunca más regresó a México. Pero ese es tema de Billy Álvarez y de cómo se ha movido Cruz Azul durante mucho tiempo al amparo de Televisa. ¿Por qué? Porque son socios comerciales. Pero vamos directamente al siguiente tema. Y si te gustó hasta ahorita este contenido, pues suscríbete al canal porque lo que viene se pone mejor. Y aquí es donde venimos, hermano, con el tema de la Bomba Rodríguez. Ya habíamos hecho un contenido atrás, si no lo has visto te lo vamos a dejar en la descripción. Cómo la Bomba Rodríguez mágicamente sale en un programa, ¿sí?, a despotricar contra algunos dueños del fútbol mexicano. Dueños que no se alinearon a las necesidades de Televisa. Hay que encontrar el punto mágico de este problema, que es el fideicomiso que la Bomba Rodríguez busca gracias a Televisa. Hay que recordar una vez más que la Bomba Rodríguez es un empleado de Televisa, que el cara de Cuyo lo trajo desde TUDN Estados Unidos para que tomara las riendas del fútbol mexicano. En la junta donde lo eligieron, prácticamente pasó de bye, a pesar de que había ciertos equipos como Grupo Pachuca que no querían que volvieran a poner otro ente de Televisa al mando de la federación. Eso ya lo explicamos en el video anterior de cómo es que Televisa se hizo dueña del fútbol. Pero bueno, independientemente de eso, la Bomba Rodríguez lo corrieron, o más bien él renunció, porque no pudo hacer un negocio que tenía con el Cuyo Azcárraga. ¿Cuál era? Llamar un fideicomiso de 13,000 millones de dólares. El objetivo, entre comillas, era que la Liga MX se nutriera de una gran inversión para que mejoraran la experiencia del aficionado, seguridad, supuestamente, mejores estadios, mejores activaciones para que la gente pudiera ir al estadio con su familia y muchas otras cosas. Te la pintaban bonito. Y aparte, supuestamente, parte de ese dinero se iba a ir a la creación de canteras y a la captación
de talento juvenil, cosa que al final ni siquiera estaba dentro de la línea del dictamen, de los puntos a discutir sobre el dinero y cómo se iba a ocupar ese dinero en los equipos. Pero lejos de eso, lejos de ese punto, la Bomba Rodríguez sale y explica y dice que por culpa de un grupo disidente, que obviamente es Grupo Pachuca y también Monterrey y otros equipos, no se llegó a un acuerdo con el fideicomiso, que al final se lo tiraron y él renunció en ese mismo momento. Pero luego muchos medios empezaron a sacar ese extracto de cómo la Bomba Rodríguez señala a ese grupo, no dice qué equipos, pero señala a ese grupo, diciéndole, pues, tú quieres seguir viviendo en la porquería, hermano. Nosotros te queremos rescatar, como diciendo, yo soy el que va a rescatar al fútbol mexicano. Cuando realmente lo que no te dicen es el trasfondo del por qué iban a traer ese fideicomiso, cosa que jamás lo dicen los medios alineados a Televisa. Y ahorita vamos para allá. ¿Qué pasa con la Bomba Rodríguez? Empieza a despotricar, pero entre todas las palabras que dice, explica que tanto el campeón de campeones, la Leagues Cup y muchos otros torneos entre equipos mexicanos y estadounidenses son un invento de ellos y de Univisión TUDN. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que hay un evidente conflicto de interés, o que había un evidente conflicto de interés con el empleado de Televisa, el empleado de Azcárraga como la Bomba Rodríguez, para traer el dinero y además él aceptar en esa entrevista que iba a recibir una comisión. Pero ¿qué sucede? Eso no te lo dicen los medios. No te dicen que todo este plan que traen con los gringos es para vender un falso nacionalismo y la gente siga consumiendo más partidos de baja calidad, de pobre calidad futbolística. Eso es lo que menos importa. Lo que importa es que tú estés pegado viendo un encuentro entre equipos gringos y equipos mexicanos con la bandera de es México contra Estados Unidos. Y entonces hay una especie como de competición, sí, geográfica, patriótica, una cosa media loca, una mezcolanza, que es lo que Televisa Univisión quiere. Entonces la Bomba, en esos dichos, empieza a decir que son una bola de tonterías, de pendejadas, así lo dice, pero que funcionaron y que terminaron vendiéndole ese sentimentalismo barato a la gente mexicana en Estados Unidos y también en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Lejos de eso, le intentaron lavar la carita porque algunos empezaron a criticar de que, entonces la Bomba Rodríguez estaba molesto y renunció porque no le iban a dar la comisión. La pregunta es, ¿cuánto se iba a ganar la Bomba Rodríguez de comisión por traer el fideicomiso? Nada más para que vea cómo son de cínicos. 66 millones de dólares iba a ganar. ¿Y cómo iba a funcionar ese fideicomiso? Bueno, muy sencillo. El dinero iba a llegar a las arcas de la liga y entonces ya estando el dinero ahí, sí, ¿qué iba a pasar? Ya había firmado todos los equipos aceptando que iban a meterse a sus finanzas, que iban a meterse hasta la cocina dentro de sus empresas para fiscalizar todo. Y entonces sacar un número y decir, bueno, a la América le toca, vamos a ponerlo así, a la América le tocan 10 pesos porque es un equipo grande. ¿Y cuánto le toca a Monterrey? Le tocan 3 pesos a Monterrey porque no es un equipo grande, es un equipo local. Y ya hicimos todo el estudio que tiene el equipo de Monterrey para que le asignen esa cantidad de dinero. Eso era lo que quería Televisa. Bajo esas circunstancias, por eso Monterrey, uno de ellos dijo, yo no necesito tu dinero, hermano. Yo tengo mucho dinero. Y yo voy a hacer uso de mi dinero como yo quiera y yo lo voy a gastar en lo que yo quiera y como yo quiera. No tienes por qué venirme tú a fiscalizar si tú, América, por ejemplo, te van a dar 7 pesos más que a mí cuando yo tengo mucho más dinero que eso. ¿Para qué voy a abrir mis arcas? ¿Para qué voy a abrir mi empresa? Para que tú el día de mañana, cuando no te guste nada, agarres a tu televisora y digas, Monterrey recibió dinero de otro inversionista. Ese es el punto. Televisa necesitaba meterse dentro de los equipos para tener las herramientas necesarias para tenerlos aquí.
amarrarlos a una cuerda y tenerlos aquí. En el momento que hubiera una disidencia y no quisieran votar a favor de los intereses de las televisoras, entonces Televisa ocuparía todos los datos personales de los equipos. ¿Para qué? Para chantajearlos. Eso era lo que quería el Cuyo Azcárraga. Azcárraga necesitaba, sí o sí, tener a los equipos en su mano. Por ahora los tiene, ¿sí? Pero no al 100%. Y el fideicomiso iba indicado a ese punto. Eso es lo que no te dicen. Luego vino Faitelson a despotricar y a hablar en MBS Noticias y a decir que es que hay equipos que no quieren abrir su cartera, no quieren ser fiscalizados, seguramente tienen cosas truculentas y muchas estupideces que generalmente los lacayos de Televisa siempre sacan cuando afectan los intereses de su patrón. Recordemos que David Faitelson es un sicario, él hablará bien de quien le pague, hablará mal de quien sea el objetivo del patrón, en este caso el Cuyo Azcárraga. Según Faitelson, dijo lo siguiente en una parte de la entrevista o del debate que tenían en MBS Noticias, dijo, bueno, todo eso lo quieren mantener ahí y Juan Carlos Rodríguez pisó callos al momento que va avanzando para un contrato de 13 mil millones de dólares, 13 billones de dólares para el fútbol mexicano, para modernizarlo, para que lo arreglen. Fíjense lo que dice él, para que lo arreglen. ¿Para que arreglen qué? ¿El fútbol o las finanzas de su patrón? Esa es la pregunta. Sí. Entonces, cuando tú tienes un empleado, que es la Bomba Rodríguez, al mando de la federación, y está buscando una comisión de 66 millones de dólares, hermano, eso se llama conflicto de interés. Eso es un delito en flagrancia. Pero eso no te lo van a decir los televisos. Eso jamás te lo van a poner sobre la mesa. Para ellos es una blasfemia no haber firmado, ¿sí?, los contratos de ese fideicomiso leonino. Imagínense cómo está la situación. Pero al final no se firmó, se dinamitó. ¿Y qué sucedió? ¿Cuáles fueron los daños colaterales de que no llegaran 13 mil millones de dólares, ¿sí?, a las arcas de Televisa? Bueno, Azcárraga ha empeñado al América y ha empeñado al Estadio Azteca. 2 de los 3 activos a Banorte por el tema del préstamo que recibió para remodelar el estadio. Y a eso súmele que perdieron la demanda contra los dueños de los palcos. Pero ese es tema para el siguiente, que vamos a ver a continuación. Y si ahorita ya llegaste hasta aquí, hermano, ¿qué te digo? Suscríbete al canal, está buena la plática, está bueno el chisme y está bueno todo este tema fundamentado, cosa que no te van a decir en las televisoras tradicionales y menos los lacayos de Televisa. Así que si no te has suscrito, suscríbete al canal, te estamos esperando. Ganaron los dueños de los palcos. Mucha gente, y ya habíamos sacado por ahí algunos temas, mucha gente curiosamente estaba a favor de Televisa. Crearon una narrativa, así como la de los disidentes, de los que no firmaron el fideicomiso, una narrativa de que los dueños de los palcos querían aprovecharse de la FIFA, que inclusive les iban a cobrar más de 200,000 pesos por los alimentos que iban a consumir allí. Es increíble la forma en la que Televisa quería recuperar los 62 millones de dólares que tiene que pagarle a la FIFA para que la FIFA le asigne los boletos a los dueños de los palcos. Pero ¿qué pasa aquí? Acaba de salir, sí, el representante de los dueños de los palcos a explicar que acaban de ganar básicamente, sí, una medida cautelar gracias a un juez federal que les puso sobre la mesa 4 puntos que se tienen que cumplir sí o sí. Y aquí es donde viene lo político con lo deportivo y empresarial. Aquí es donde converge todo. A pesar de que el Cuyoviso o el Telecuyo, sí, diga lo contrario. ¿Qué sucede? Bueno, el juez federal emitió apenas hoy, porque es una noticia nueva, ¿sí?,
las 4 medidas cautelares que son prácticamente justicia a los dueños de los palcos. Aproximadamente 15,000 entradas tiene que pagar el Cara de Cuyo antes del 20 de mayo para que entren los palcohabientes que tienen sus títulos de propiedad por 99 años. Entonces el juez, imagínese si no hubiera habido elecciones a jueces, Televisa hubiera hecho su negocio con el Mundial. A pesar de los 13 partidos, Televisa hubiera hecho un negocio redondo en México. Mucha gente dice, no, pero es que no es cierto, solamente son 13 partidos. Hermano, tú no conoces a Televisa. Pero bueno, ¿cuál es el punto número 1? Podrán llevar sus alimentos al palco libremente, no van a pagar nada extra. Ellos pueden entrar con sus alimentos como lo han hecho siempre y como dice su contrato, o más bien su título, no contrato, su título, ¿sí? Su título de propiedad. El segundo, tendrán acceso a un cajón de estacionamiento propio en los límites del estadio. Televisa o Yamani les había dicho que no les iban a dar nada y que no iban a poder entrar y que se tenían que arreglar con la FIFA y que ellos se hacían los desentendidos. Y cuando les ganó la Profeco, les dijeron, bueno, nos ganaron las entradas, pero ahora les vamos a cobrar 200,000 pesos por la comida. Señores, se la pelaron. Perdió Televisa, perdió dinero. El tercer punto, la FIFA no podrá retener ni tocar sus palcos. Le podrá entregar el estadio el Cuyo Azcárraga a la FIFA, ya se lo entregó, pero no pueden tocar los palcos de los dueños, no pueden tocar los palcos. ¿Por qué? Vamos al siguiente punto. Los dueños podrán subarrendar, vender, arrendar, prestar, explotar sus palcos durante los partidos del Mundial en el estadio del Cuyo Azcárraga. Nadie le puede quitar los boletos a los dueños, nadie. Y además, la FIFA les tiene que dar las entradas totalmente gratis a cargo del Cuyo Azcárraga porque es el que tiene que pagar. En el hipotético caso de que no les den sus boletos, se los hagan chanchoy y no pase nada, el juez federal dictó que los palcohabientes se tienen que presentar con su papel, su título como dueños y podrán accesar al estadio. ¿Ya vieron? Se hizo justicia, ¿no? Se hizo justicia, hermano. ¿Tú que defiendes a los telecuyos? Se hizo justicia. Y se aplaude. Se aplaude que los palcohabientes hayan ganado la batalla. Pero bueno, tú que entiendes de ganar batallas legalmente, siempre has estado apoyando a los corruptos. Pero bueno, independientemente de todo eso, lo que quería hacer Televisa con ellos era pues quitarles su palco, explotarlos, venderlos a la FIFA y recibir una cantidad de dinero. ¿Qué pasó? Los dueños de los palcos se defendieron y al final los destrozaron. Ahora el Cara de Cuyo tiene que pagar 62.5 millones de dólares y además le tiene que entregar sus palcos a los dueños y los debe dejar de meter su alimento. No tienen que pagar un solo 5. Y así es como Televisa está ardiendo, está ardiendo. Pero bueno, ya casi para finalizar, y aquí es donde viene lo interesante de todo, porque los lacayos de Televisa van a construir una narrativa donde Televisa o Yamani, el Mundial, se afecte bajo los intereses de Televisa. Todo lo que no hagan, que quiera Televisa, todo afecta al fútbol, según ellos. Pero aquí hay que puntualizar una crítica directa a los lacayos del Cara de Cuyo, a toda la gente que tiene el micrófono en los medios tradicionales, donde siempre hemos dicho que los medios están alineados al sistema, y todos sus comentócratas como David Faitelson. Estos señalan, por ejemplo, a Grupo Pachuca y a los demás clubes por no querer esclarecer sus finanzas cuando ellos no tienen por qué hacerlo. ¿Qué le importa a Televisa que, por ejemplo, Monterrey quiera mantener sus finanzas en privacidad? Si es una empresa ajena a su negocio, ¿por qué quería entrar Televisa con el argumento de darles una pequeña parte del pastel que iba a recibir Televisa? Sumado de que TV Azteca tenía multipropiedad. ¿Cuánto dinero iba a recibir Salinas Pliego en ese momento? Sí, por tener 3, 4 equipos en su poder. ¿Cuánto dinero iba a recibir Televisa, Azcárraga por el América, bajo el argumento de que es que somos los más grandes y los más populares, somos los que más generamos?
Sí, imagínese usted cómo estaba el contrato de Leonino. Y la otra pregunta, solo por recibir una parte que ni siquiera era equitativo del fideicomiso. Y a eso súmele de que la Bomba Rodríguez, como fiel lacayo del Cara de Cuyo, se iba a llevar una comisión. Oye, hermano, tienes un puesto que no es de vendedor, ¿eh? La Bomba Rodríguez parecía vendedor de Electra, pero era el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso nadie se lo cuestionó en los espacios de los medios tradicionales. ¿Cómo tú, teniendo el título de comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, te atreves a normalizar y a justificar que vas a recibir, hermano, vas a recibir 66 millones de dólares si eres un tipo institucional? Eso es lo que no te dicen los medios tradicionales. La Bomba Rodríguez, de nueva cuenta, y lo vuelvo a repetir, era, y el que está ahorita como Mikel Arriola, son los gerentes del fútbol para representar a Televisa en la FIFA. Eso es el negocio del fútbol de Televisa, que ya no le está funcionando al Cara de Cuyo. Así que si entendiste todos los puntos expuestos en este video, te invito, nos dejes tu comentario aquí abajo, también nos dejes tu poderoso like y nos apoyes suscribiéndote al canal. Cualquier cosita la vamos a checar en los comentarios y también te sugiero que sigas divirtiéndote en este canal, el canal de la gente. Yo soy Guillermo Antonio y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Chao, chao.